El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer solamente 5 versículos, los primeros. Dice la palabra del Señor en nombre de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos a leer el 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pueden tomar asiento en esta tarde. Gloria a Dios. Estamos ahí en el pasaje de las 10 vírgenes, Mateo 25. Es hasta del 1 al 13. Hablando el Señor ahí, poniendo esa parábola de 10 mujeres, 10 muchachas que no han tenido relaciones con nadie. Así debe ser la iglesia del Señor, una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, dice la palabra, que esté preparada para cuando el Señor venga por ella. Hoy vamos a tener esa palabra en este libro de Mateo. Vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios y a ver qué el Señor nos quiere en este día decir. Estamos mirando 10 mujeres, 10 muchachas. Estas 10, hermanos, estaban juntas, estaban unidas, estaban en un mismo lugar, estaban en un solo sitio. Y las 10 querían irse con ese Señor que iba a venir. Ellas no sabían cuándo. Ellas no sabían cuándo iba a venir ese Señor por ellas. Pero tenían una seguridad, tenían una firmeza que aquella promesa de aquel Señor se iba a cumplir. No sabían en qué día, pero se iba a cumplir. Por eso las 10 estaban preparadas, entre comillas. Ahorita vamos a mirar quiénes estaban preparadas y quiénes no. La iglesia de Jesucristo, hermano, se asemeja a las 10 vírgenes. Aquí en el versículo primero dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia del Señor se asemeja o es casi igual que las 10 vírgenes. Por eso Dios nos ha dejado esta parábola, nos ha dejado esta enseñanza, para que nosotros tomemos un ejemplo, tomemos la iniciativa y nos preparemos y no seamos como las 5 vírgenes insensatas. Se han dado infinidad de predicaciones, estudios, bosquejos sobre este tema, y la persona, la gente, la iglesia no entiende, la gente sigue igual, porque en tal lugar no hay palabra de Dios. Es decir, hay Biblia, hay palabra, pero lo que no hay es la unción, el poder que convence, el Espíritu Santo. Santo es el nombre del Cristo Jesús, ese Rey grande y poderoso. Si yo preguntase, las 10 vírgenes tendrían en su pensamiento o en su corazón irse con ese Señor, usted me respondería que sí. Si yo le preguntase también a usted, 5 se quedarían quedar aquí en la tierra, se quedarían quedar y no entrar a las bodas con el Señor, usted me respondería que no. Si yo le preguntase a todos los que están en diferentes congregaciones, ¿tú te quieres quedar aquí? Me va a decir que no.
Cuando los pastores o los evangelistas dicen, ¿quién se quiere ir con Cristo? Todos responden amén. ¿Quién se quiere ir con el Señor? Amén, dicen todos. ¿O quién está listo? ¿Quién está preparado? ¿Quién se quiere ir con el Señor? Amén, todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Es más, hasta el que practica hechicería, adulterio y fornicación, dice amén, se quiere ir. Ananías se quería ir, Zafira se quería ir, este hombre llamado Judas también se quería ir. Pero no está que tú te quieras ir, no es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estas 10 vírgenes tenían algo en común, hermano. Estas 10 mujeres tenían un deseo en su corazón. El deseo que debe haber en todo cristiano, en todo hijo de Dios, es ese: irse con el Señor. No importa si pasa una noche, no importa si pasan 2 o 3 años o más. Pero la virgen, el hombre, la mujer, la iglesia de Cristo debe estar preparada, debe estar lista para cuando su Señor venga. Porque el Señor dice, la palabra misma hablando, Jesús mismo, que la venida del hombre será como en los días de Noé, donde todos se casaban, otros se daban en casamiento, otros adulteraban, y vino el diluvio, hermano, y los destruyó a todos aquellos que no creyeron en la palabra de Noé. En otra porción dice que vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche vino este Señor por las 10 vírgenes. Pero qué tristeza, hermano, que al final solamente 5 se fueron con él. Dice el versículo 2, hermano: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes son aquellas personas que van a la congregación, o vulgarmente nosotros decimos la iglesia. La iglesia es usted y somos nosotros. Al lugar donde usted asiste se llama templo, edificio, casa de oración. Pero nosotros generalmente le llamamos iglesia. Pero estas vírgenes, hermano, sensatas, son como aquellos cristianos que vienen a la casa de Dios con ese deseo de llenar sus lámparas, de llenar su corazón, de llenar su mente de palabra de Dios, que poco o mucho lo que se enseña en ese lugar, esa persona está dispuesta a devorar, a comer, a asimilar todo eso que se está hablando de parte de Dios. Esa es la mujer prudente, ese es el hombre prudente, que forma parte de las 5 prudentes vírgenes. La persona que va con el deseo a la casa de Dios a aprender, la persona que va con el deseo de ayudar, la persona que va con un deseo y en su corazón tiene ese deseo ferviente de ser una ayuda, de aportar, de bendecir, de orar, de apoyar. Ese es el hombre y la mujer prudente. Mientras que hay otro grupo en la iglesia del Señor, hay otro grupo, hermano, que se diferencia del pueblo de Dios. Jesucristo hablando, Él habla de cizaña y Él habla de trigo. Ambos están en el mismo campo, ambos están en el mismo campo de sembrado. Los dos plantas se asemejan, se parecen. Las 10 vírgenes estaban en el mismo lugar, pensaban lo mismo, esperaban al mismo Señor, pero había una diferencia que las separaba. Unas eran prudentes y las otras insensatas. Es decir, 5 eran cuidadosas en las cosas de su Señor. Las otras 5 les valía. No les importaba cumplir la ordenanza o las instrucciones de su Señor. En la casa de Dios se asemeja también estos 2 tipos de vírgenes. Hablamos del primero, del sensato, del prudente.
El otro es el que viene a perder el tiempo a la casa de Dios. El grupo insensato de las vírgenes insensatas son aquellas personas que vienen a la iglesia, a la casa de Dios, al tabernáculo, al templo, a la casa de oración, vienen a perder el tiempo, solamente vienen a hablar de lo demás, vienen a darse cuenta de los últimos cuentos, vienen a pasar un tiempo de regocijo en la carne, vienen a pasar un tiempo para deleitarse en el ojo o para deleitarse en sus propios instintos. Que si Jesús viene en ese momento, esas personas se van a quedar, desgraciadamente. Dios en su infinita misericordia nos ha dejado la parábola de las 10 vírgenes para que nosotros tomemos conciencia en qué grupo de los dos estamos, porque no hay 3 ni 4 grupos, solamente hay 2, el de Dios y el del Satanás, el del bien y del mal, el de oscuridad y el de día. Alabado sea Dios. Ese grupo de personas que van a los templos, hermanos, solamente para hacer ocasión de tropiezo a los que quieren servir de edificación. El grupo de insensatos, alabado sea Dios, son aquellas personas que van al templo, que van a la casa de oración para hacerle guerra a los hijos de Dios. Si Jesús viene, ellos se quedan como estas 5 vírgenes insensatas. Cuando un evangelista que no tiene el poder de Dios, una persona que se deja guiar por el ojo, se deja guiar, no como dice el apóstol de Dios, que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Pero hay unos, hermanos, el otro grupo de las mujeres insensatas se dejan guiar por el ojo. Cuando un evangelista o un pastor, alguien va a un lugar invitado y mira una congregación bien vestiditos, bien ordenaditos, él está mirando lo de afuera. Y este pastor o este evangelista, él va a decir: qué hermosa congregación, qué hermosa iglesia, qué hermosos hermanos. Pero él está mirando solamente lo de afuera. No sabe que detrás de esos ángeles, dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. Detrás de esa quietud, detrás de esa belleza corporal o física, es un engaño de Satanás, y abajo se cubre infinidad de delitos ocultos. Así eran estas 5 vírgenes, hermano. Ellas aparentaban esperar a su Señor. Ellas aparentaban, es decir, tenían un deseo en su corazón. Toda persona en la congregación tiene ese deseo de irse con Dios. Porque si usted me pregunta a mí, yo no me quiero quedar en la tribulación, ni me quiero quedar con el anticristo, ni me quiero quedar en ningún otro lugar que no sea en el cielo formando parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que estamos en este lugar, porque queremos estar allá. Pero hay muchos, hermanos, que están dentro de las congregaciones esperando al Señor, entre comillas, pero sus vidas están destrozadas, sus vidas están en un desorden, como en el desorden que estaban estas 5 mujeres. Alabado sea el nombre de Jesús. 5 de ellas, dice el versículo 2, eran prudentes y 5 insensatas. Verso 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ellos fueron, hermano, a comprar aceite, a abastecerse de aceite. Usted viene a la casa de Dios para abastecerse de ese Espíritu Santo, que es el símbolo del Espíritu Santo, es el aceite. ¿A qué venimos a la casa de Dios? ¿O a qué usted va a la casa de Dios? Si no es para aprender, si no es para prepararse, si no es para ponerse en manos del alfarero para que el alfarero haga la forma que él desea en su vida. Y dice la Biblia, hermano, que estas mujeres tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Las insensatas y las sensatas
Las prudentes y no prudentes, o sea, las 10, fueron al pueblo, fueron a comprar, fueron a prepararse. Las prudentes fueron, hermano, junto con las insensatas. Y ellas empezaron a llenar sus lámparas ahí en el estanquillito, ahí donde vendían el aceite. Y también llenaron sus vasijas que llevaban aparte su extra. Y llenaron todas sus vasijitas y preparadas las sensatas. Las prudentes se prepararon. Dijeron: yo voy al pueblo a prepararme. Yo voy a buscar ese aceite que me va a ayudar cuando exista la tiniebla en mi vida. Yo voy a la casa de Dios a prepararme. Yo voy a la casa de Dios a aprender de la palabra de Dios. Yo voy a la casa de oración para que Dios me instruya, para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea Dios. Y estas mujeres prudentes, hermanos, llenaron sus lamparitas y sus vasijas. Dice el versículo 3, primero hablando de las insensatas: tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Solamente fueron de paseo. Solamente fueron para perder el tiempo. Solamente fueron para que dijeran que fueron y que deseaban esperar la venida del Señor. Estas mujeres, hermanos, solamente fueron a divertirse al pueblo. Solamente, así como muchos vienen a la iglesia, hermano, a la casa de Dios, vienen a divertirse, a perder el tiempo. Porque muchos, desgraciadamente, muchas casas que se llaman casa de Dios o iglesia de Cristo, no son más que, como Jesús dijo, cueva de ladrones. En esos lugares son centros sociales donde usted se va a divertir, donde usted va a pasar un buen rato, donde ahí nadie le va a decir nada malo a usted, donde en esos lugares, hermano, no hay ninguna palabra de Dios que a usted le exhorte. En esos lugares no hay ninguna palabra de amor ni de exhortación hacia su vida, aleluya. No hay reglas, no hay nada. Todo es bueno, todo se vale. Pero en la casa de Dios, donde está Dios, hermano, ahí Dios le va a hablar a usted. Dios me va a hablar a mí. Estas 5 fueron a divertirse a la ciudad, fueron a perder el tiempo, a pasar un buen tiempo, hermano. Ellas no querían cargar nada pesado. Pero había otro grupo que son los hijos de Dios. Dice el verso 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Y qué más dice? Juntamente con sus lámparas. Fíjese, las prudentes, hermano, aunque andaban junto con las insensatas, aunque ellas miraron que sus compañeras no llenaron sus vasijas, a ellas no les importó. Ellas, las prudentes, empezaron a llenar sus lamparitas, empezaron a llenar de aceite las vasijas de extra, porque sabían a qué iban a la ciudad. Ellas sabían el motivo por el cual ellas iban al pueblo. Era para prepararse. ¿A qué usted viene a la casa de Dios? Es a prepararse. ¿Cuál es su motivo principal de asistir o de congregarse en una iglesia o en un templo o en una casa de oración? ¿Cuál es su propósito final? ¿Cuál es su deseo? El deseo de estas mujeres insensatas era ese: divertirse, aparentar que esperaban a un Señor, pero al mismo tiempo divertirse. ¿Qué es lo que pasa con los insensatos? Aparentan que sirven a Dios, aparentan que adoran a Dios y que predican a Cristo, pero solo lo hacen, como dice Pablo, por contienda, por vanagloria, por envidia. O sea, lo hacen por diversión. Pero hay otro grupo que se esfuerza y que recoge todos los días el aceite, o sea, el Espíritu Santo que a usted le guía a toda verdad y a toda justicia. Estas mujeres, hermano, empezaron a almacenar en su lámpara, las llenaron, y dice el verso 4 que también sus vasijas las llenaron, alabado sea Dios, y regresaron a sus casas, regresaron a esa casa donde estaban las 10 juntas. En un solo edificio
Fíjese lo que la palabra de Dios, hermano, nos enseña. En un solo edificio estaban 10 mujeres, 10 vírgenes. Pero en ese edificio había una división. Así como en un templo, en una casa de Dios, en un solo edificio, hermanos, se encierran infinidad de desobediencia. En un solo edificio se envuelve el adulterio, el robo, la estafa, el fraude, la fornicación, la maldicia, etcétera, infinidad de faltas. Y es ahí cuando entra la división en la casa de Dios, porque Dios no puede aprobar nada de esas cosas, porque son faltas y son pecados de su presencia. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra, hermano, que estas mujeres, cuando vieron que el esposo, el Señor, se tardó, ellas cabecearon y se durmieron. Cabecearon, hermano, y se durmieron. Hay personas que nos cansamos, hermano, de que el enemigo nos traiga, de que el diablo, de que el hombre, la mujer nos esté vituperando. A veces no, como que nos queremos cansar. A veces como que queremos dejar el ministerio. Pero es cuando Dios ahí dice: ¿a qué he venido yo realmente a tu vida? Si no es para que seas paciente y yo seré clemente. Espera en Jehová y Él enderezará tu camino. Él hará. Los que esperan en Jehová, dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que se durmieron, pero a la medianoche, hermano, se oyó un clamor, se oyó una voz. A la medianoche se escuchó un ruido. Y dice la palabra que decían unos: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquellas mujeres estaban en una vigilia, aparentemente, y se durmieron. Pero había algo diferente en estas mujeres, que 5 estaban preparadas, ya tenían el aceite, ya tenían sus lámparas, tenían todo preparado. El cristiano, el hijo de Dios que viene a la casa de Dios a aprender, el que viene con un deseo de someterse a la palabra, que viene en su corazón, tiene un propósito de venir a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. Él es el que forma parte de este grupo sensato y prudente, que son las 5 vírgenes. Y dice que se escuchó un clamor, hermanos, se escuchó una voz a medianoche y dijeron: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué es lo que usted haría si a medianoche se escucha como un terremoto y toda la noche se ilumina como si fuera de día? Es decir, se vuelve día la noche y se oyen voces: aquí viene Jesús. ¿Qué es lo que usted haría? Trataría de, lo primero que usted haría, lo primero que yo haría era agarrar mi Biblia, mis hijos, mi familia, y tratar de irme con Cristo, porque ese es mi deseo. Y creo que es el deseo de toda persona en el mundo. Es el deseo de toda persona en el mundo, porque sin Dios el hombre no puede hacer nada. Sin Dios nada podemos hacer. Solamente hay 2 caminos: seguir con Cristo o seguir con Satanás, ir rumbo al cielo o ir rumbo al infierno. Y bíblicamente el infierno es un lugar de tormento, el cielo es un lugar de refrigerio, es un lugar donde usted, dice la Biblia ahí, que no va a haber lágrima, no va a haber dolor, no va a haber lloro, no va a haber sufrimiento. Ahí no va a haber más que alabanza de día y de noche a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que ahí viene el esposo. Dice el número 7, hermano, que todas las 10 vírgenes, alabado sea Cristo, se levantaron las 10. Se levantaron, hermano, porque las 10 se querían ir. Y arreglaron sus lámparas.
Cuando se levantaron empezaron a checar sus lámparas, se empezaron a llenar de aceite. Y dice que las insensatas se dijeron a las prudentes. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A la medianoche, cuando el Señor de ellas vino, se acordaron que ellas estaban faltas delante de Dios. Las sensatas empezaron a llenar su lámpara de aceite, pero las otras, al momento de rellenar sus lámparas, se dieron cuenta que ellas no se habían preparado. Ellas no tenían aceite extra, no tenían de dónde abastecer sus lámparas, y aquella lámpara se estaba apagando. Muchas lámparas se están apagando en estos tiempos. Muchos predicadores, muchos pastores, muchos evangelistas, ya sus lámparas se están apagando. Otras ya se apagaron. Recordamos el pasaje de Samuel y de Saúl, allá en el libro de Samuel, alabado sea Dios, donde Samuel, hermano, Samuel se la pasaba llorando, se la pasaba orando, se la pasaba preocupado por Saúl. Cuando Saúl desobedeció a Dios, Saúl creía que ya la tenía hecha. Saúl creía, como era el primer rey, Dios me puso, dice, y soy el primero, y sin mí ningún ejército se puede mover, así que yo las tengo de ganar. Y Saúl hizo las cosas como él pensó. Saúl no se preparó, Saúl le valió, a él no le importó los mandamientos de Cristo Jesús. Como estas 5 mujeres, hermano, no les importó las instrucciones de su Señor. Cuando quizá les dijo: vayan y prepárense, llenen sus lámparas y todas sus vasijas, estas mujeres no entendieron el mensaje. Saúl desobedeció porque fue un hombre insensato. Él no fue prudente. Y Samuel se la pasaba llorando, se la pasaba triste, hermano, porque amaba a Saúl, y se le acerca a Jehová y le dice: ¿qué es lo que te pasa, Samuel? ¿Por qué lloras? Le dice a Samuel: levántate, Samuel, llena tu cuerno de aceite. Levántate y llena tu cuerno de aceite. Aquel Saúl ya quedó, él ya se quedó, él ya no hay más que hacer. Porque ya Dios sabía, hermano, que en unos años más él mismo se iba a clavar su propia espada en su pecho. Como también sabía que Judas, hermano, después de andar con Jesús, después de predicar a Cristo, él mismo se fue a matar, se fue a ahorcar. Porque así es. Estas 5 mujeres insensatas, ellas mismas buscaron su propio mal. Esas 5 mujeres, hermano, y que no fueron prudentes, buscaron su propia destrucción. No es que Dios nos quiera mandar al infierno, no es que Dios desee enviarnos o se deleite enviándonos al infierno aquel que no obedece. Es el camino que yo escojo, es lo que yo quiero, como decía la joven, es lo que la gente quiere, es lo que la persona prefiere. Estas 5 mujeres insensatas prefirieron no hacer caso a su Señor. Prefirieron, o sea, decidieron hacer las cosas a su manera. Saúl hizo las cosas a su manera. Judas hizo las cosas a su manera también. Aún el mismo Faraón hizo las cosas a su manera. Y podemos hablar de infinidad de personajes en la Biblia que hicieron las cosas a su manera y fueron un fracaso. ¿Cuántos están fracasando hoy en día por causa de hacer las cosas a su manera? Dice el proverbista, hermano, que nosotros seamos sabios, pero no en nuestra propia opinión, sino que seamos prudentes. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temer a Dios y a sus mandamientos. Alabado sea Dios. Y estas mujeres, hermano, dice que se levantaron las 10, pero había 5. Ah, caray, no tenemos en nuestras vasijas aceite. ¿Qué vamos a hacer? Pues que el hermano nos dé de su unción, que la hermana nos ayude,
ahí me agarro del piecito para ver si me voy con Él. O a ver, doy un brinquito para ver si me voy con Cristo. Esto no es por la ayuda del hermano. Esto es de que nadie te va a ayudar a ti para entrar al reino de los cielos. La Biblia nos enseña en diferentes pasajes que la salvación es individual, que la salvación es individual. Nadie puede abogar por nadie, es decir, nadie puede ayudarte para salvarte. Si tú no quieres, de nada sirve que yo dé mi vida por ti, si tú no quieres entregar tu vida a Jesús. Ese pecado ha llegado, esa rebeldía. Hermano, ellos adoraban a Dios, ellos presentaban sacrificios a Dios, pero vivían en pecado, vivían en adulterio, en fornicación, como lo que hoy en día hay dentro de las congregaciones. Y a Dios no le gusta eso, a Dios no le agrada eso. Y le dijo Lot: voy a terminar con estas ciudades, porque ese pecado ha llegado a mi presencia. Y cuando hay algo que a Dios no le gusta, cuídese, hermano. Cuando hay algo que al Señor no le gusta, ahí es donde usted y yo debemos de cuidarnos mucho. Y le dice a Lot: Lot, escápate, escapa por tu vida, huye a la montaña, huye fuera de estas ciudades, porque yo voy a terminar con estos lugares. Escapa por tu vida. Estas mujeres, hermano, no escaparon por su vida, no escaparon, no se prepararon, y le dijeron a las sensatas: danos de ese aceite, queremos para prender nuestras lámparas. ¿Qué le respondieron las sensatas, hermano? Verso 7: y las sensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron en el versículo 9 diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Le dicen las prudentes: vayan al pueblo otra vez. ¿Se acuerdan una vez que fuimos todas juntas y ustedes no quisieron? Ustedes no se abastecieron. Ustedes se la pasaron perdiendo el tiempo, jugando, bromeando, haciendo chistes, mientras que nosotros nos sacrificamos y llenamos nuestra lámpara de aceite. Así hay mucho pueblo de Dios. Den un aplauso a Jesús. Hay mucho pueblo de Dios descuidado en este tiempo, que no se preparan, que no son prudentes, que pierden el tiempo en la casa de Dios. Pero hay otro grupo que se somete a la palabra, es el que le hace caso a Dios y el que pone en alta estima la palabra de Cristo Jesús. Alabado sea Dios en esta tarde. Y aquellas mujeres, hermano, ahí van con sus vasijitas otra vez. Ya estaba el llamado, hermano. Aquel señor ya había venido, ya estaba a la puerta. Fueron a la tienda, fueron ahí a medianoche a ver si había un lugar abierto, a ver si había un canguro ahí por ahí abierto, una tienda, un sitio, como se llame. Y fueron a buscar aceite. Habiendo tenido la oportunidad de abastecerse, no lo hicieron. Muchos que tienen la oportunidad en la casa de Dios de arrepentirse de sus pecados, no lo hacen, hermano. No lo hacen. ¿Sabe usted cuándo lo hacen? Cuando están en el hospital, cuando están en la cárcel. Ya cuando sus lámparas se están apagando, es cuando le dicen: hermano, ábrele al pastor, ábrele al hermano para que venga a orar por mí, porque me estoy muriendo. Es cuando la lámpara se está apagando. Tuviste el tiempo de arrepentirte y no lo hiciste. Otros no tuvieron tiempo ni siquiera de acordarse de llenar su lámpara, porque han partido sin Dios y sin esperanza. Pero estas mujeres, las sensatas, las prudentes, las listas, las preparadas, desde el primer día que supieron la promesa de su Señor, del esposo, de aquel Señor, hermano, estas mujeres empezaron a prepararse desde el primer día hasta el último. Estaban bien preparadas. Cuando ellas miraban que su lamparita se estaba apagando, hermano, ellas empezaban a llenarle más, porque tenían aceite extra.
Cuando ellas miraban que su lámpara se estaba apagando, ya no veían. Ellas empezaban a agarrar de ese aceite extra que tenían. Mientras que las otras, ya su lámpara se estaba apagando, ya no tenían de dónde agarrar. Fueron a la ciudad, al pueblo, a buscar. Pero en lo que iban, el Señor, el esposo, vino y se llevó a 5 solamente. Dice el verso 8: y las sensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Verso 9: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿qué pasó, hermano? Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Muchos predicadores dicen, y diga conmigo, y se cerró la puerta. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquellas mujeres fueron a buscar el aceite después de haber tenido la oportunidad grande de abastecerse. No lo hicieron porque fueron insensatas. Prefirieron ser como las del mundo, prefirieron ser como todas, bromistas, chistes, cuentos, chismes, y no llenaron sus lámparas, es decir, no llenaron su extra, sus vasijas de que traían de extra. Y cuando Dios cierra la puerta, hermano, no hay quien abra, y cuando Él abre, no hay quien cierre. En el libro de Génesis capítulo 7 verso 16 nos dice que Jehová Dios, después que entraron todos los animales y después que entró Noé entró junto con su familia, dice el verso 16 del capítulo 7 de Génesis, que Él, o sea Jehová, cerró la puerta. Y ahí ni Noé, ni la esposa, ni los hijos, ni nadie pudieron abrir esa puerta, porque Jehová Dios la había cerrado. Y cuando aquel Señor cerró aquella puerta, hermano, ninguna virgen que después vino a tocar, hermano, de aquellas que fueron a comprar aceite a medianoche, pudieron abrir esa puerta. Solamente fueron a tocar la puerta a su Señor, pero su Señor no les abrió. Verso 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola se refiere Jesús a la misma venida de Él mismo. Jesús está poniendo, por ejemplo, por parábola, ilustración, como usted le quiera llamar, refiriéndose al regreso de Cristo Jesús, que Él va a venir sin aviso, Él va a venir sin que nadie se dé cuenta. Por eso es que usted y yo tenemos que tomar el ejemplo de las 5 sensatas, que estemos preparados esperando ese día para cuando Él venga. ¿De qué manera usted va a esperar a Jesús? Cuando usted se abstiene de pecar, cuando usted se abstiene de fornicar, usted está llenando su lámpara. Cuando usted se abstiene de robar, cuando usted se priva de hurtar, usted está llenando su lamparita de aceite. Cuando usted dice: es que yo no voy a hacer eso porque a mi Dios no le agrada, usted está limpiando su lamparita. Cuando usted dice: es que alguien me dice que haga algo ilícito, pero mi Dios dice que eso no es bueno y que se lo hago, yo voy a acarrearme maldición. Esa persona está limpiando su lámpara y está llenándola de aceite.
Cuando viene una persona a la iglesia, a la casa de Dios, al tabernáculo, al templo, a la casa de oración, viene con ese deseo de aprender y está atento, hermano. Está escuchando el mensaje. Esa persona está abasteciéndose, está llenando sus vasijas con aceite extra. Cuando una persona viene a perder el tiempo a la congregación, viene a reírse, viene a burlarse del corista, viene a burlarse del predicador, hermano, aquella persona no está llenando su lámpara, no trae ni siquiera vasija extra para llenar, porque él no viene a llenar sus vasijas de aceite. Lo que esa persona viene a divertirse, viene a pasar un buen tiempo, viene a divertirse, a pasar el tiempo ahí, el rato, alabado sea Dios, pero de Dios no tiene nada en su corazón. Dice la palabra, el impío, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Mientras el prudente viene a atesorar, viene a recolectar el aceite que es el Espíritu Santo. Es que todos piensan, hermano, por el hecho de estar 100 personas o 50 o 500 en un templo, piensa el pastor que todas ellas se van a ir al cielo, y es una cruel realidad que no es verdad. No todo, dice el Señor, que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Señor era que las 10 vírgenes se fueran con Él, pero las 10 vírgenes no hicieron la voluntad de su Señor. Solamente 5 hicieron la voluntad de su esposo, mientras las otras 5 fueron negligentes, hicieron las cosas a su manera. Alabado sea Dios. Bíblicamente, hermano, no se van a ir al cielo los que están en una congregación. Eso es antibíblico. Vamos a ir un poquito más atrás, ahí unos versículos atrás, en el capítulo anterior de Mateo. Capítulo 24, verso 40, dice la palabra, hablando Jesús sobre su venida, porque en todos estos capítulos, desde el 24 hasta el 25, habla sobre la venida de Él, sobre la venida de Jesús. Verso 40 dice, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa eso? Que el Señor se va a llevar al prudente y va a dejar al insensato. Se va a llevar al que fue obediente y va a dejar al desobediente. Verso 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Fíjese, primero leímos que estaban 2 en el campo, en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Vemos que las 10 vírgenes estaban en el mismo lugar haciendo lo mismo y esperando al mismo Señor. Y en el 40 nos dice que estarán 2 en el campo, pero uno será tomado y el otro dejado. En el 41 dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, o sea, en el mismo. La una será tomada y la otra será dejada. Alabado sea Dios. ¿Qué significa eso? Que no todo el que me dice Señor se irá al cielo, sino el que hace la voluntad de Dios es el que se va a ir. Amén. No es que yo quiera irme, sino que es que yo obedezco o desobedezco. Esa es la razón. Porque aún el mismo Satanás, aún el mismo diablo, aún el mismo enemigo de Dios quiere entrar al reino de los cielos nuevamente para hacer su desorden allá. Quiere entrar nuevamente allá. Él mismo quiere ser salvo nuevamente. Y eso es imposible. Entonces, bendecimos el nombre de Dios. Gloria a Dios. Den un aplauso a Dios en esta tarde. Estamos terminando. Alabado sea Cristo Jesús. Estas 10 vírgenes, hermanos, fue un gran ejemplo para nosotros. Que solamente 5 agradaron a su Señor. Y me pregunto yo,
de los que estamos en una congregación, ¿cuántos estamos agradando a Dios y cuánto estamos desagradando al Señor? ¿Cuántos somos prudentes y cuántos somos insensatos? Es una pregunta muy grande para nosotros y es tiempo de hacérnosla para saber quién agrada a Dios y quién desagrada a Dios. Olvidémonos que Dios nos ama, que Dios es amor, que Dios no vino para condenar, sino para salvar. Olvídese de todo eso. Dios, Jesucristo, hablando en los evangelios, Él habla de condenación, habla de infierno, habla de perdición, habla de gloria, habla de vida eterna y una vida sin Cristo, sin Él. Esto no es de que Dios me ama, esto es de que yo si obedezco a Dios o lo desobedezco. Porque muchos se confían que Dios es amor y por eso hacen perversidades. Estas mujeres se confiaban, las 5 insensatas, que el Señor iba a venir por ellas. Aunque fuera sin aceite, por decir que Él era la luz, Él me va a alumbrar, pero llegó el Señor y no les alumbró. 5 eran obedientes y le amaban, pero las otras eran desobedientes y no amaban a su Señor. Si yo amo a mi Padre, yo lo voy a obedecer. Si yo amo a Dios, yo tengo que obedecer al Señor. En el libro de Juan, capítulo 7, verso 34, dice el Señor Jesús hablando: me buscaréis y no me encontraréis. Estas mujeres lo buscaron y no lo encontraron. Tocaron la puerta y ese Señor no les abrió. Por eso nos dice la palabra ahí en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6: buscad a Jehová mientras que pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el tiempo en que la iglesia puede clamar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el salmista. Decía el Salmo 27, verso 8, dice: tu rostro buscaré. El salmista tenía en su corazón y un deseo, hermano, como la mujer prudente, la mujer sensata. Dice que él buscaba a Dios, buscaba ese rostro de su Dios. Alabado sea Dios. Segunda de Corintios 2:6-2. Vamos a leerlo. Gracias. Dice el versículo 1: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Si aquellas 5 insensatas hubiesen clamado a su Dios, se hubiesen preparado, hubiesen sido sensatas, ese Señor se las hubiese también llevado a ellas, porque era promesa de Él. Él venía por 10, no venía por 5, Él venía por 10. Y dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere, hermano. Dios quiere que la muerte del impío no venga a Él, sino quiere que viva. Entonces, Dios, si a un alma se pierde y se va al infierno, no es por culpa de Dios, es por culpa de la misma persona, porque Dios dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición o la maldición, tú vas a escoger. Dios no quiso que Eva le fallara, es decir, Dios no quiso que Eva pecara, pero Dios nos ha capacitado a usted y a mí con un sentido, es decir, nos ha dado libre albedrío, que podemos hacer lo que queramos. Es decir, no somos esclavos, no somos robots, podemos pensar lo que nosotros nos plazca. Por eso es que Eva escogió el camino del mal. Por eso estas 5 mujeres escogieron la perdición. Prefirieron desobedecer a su Señor, aún a sabiendas que se iban a quedar fuera de las bodas. Así hay mucha gente en las congregaciones que solamente les importa su carne, van a divertirse, van a pasar un buen tiempo, un convivio entre comillas, igual a los del mundo,
pero eso no les importa a ellos de irse con su Dios. Así que, pero cuando Cristo venga, estén enfermos ellos en un hospital a punto de morir, se van a acordar que su lámpara se está apagando y van a clamar, pero tal vez sea demasiado tarde. En esta tarde póngase de pie en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde.